Hola, bienvenidos a la sesión Totuaba. Y quien les habla es Rubén Recendis. Y este es un espacio de encuentro para conversar sobre los temas más sexys de la coyuntura. En esta ocasión vamos a conversar sobre las pandemias en la historia de la humanidad. COVID no es la primera pandemia y seguramente tampoco será la última. Lecciones por doquier cuando uno observa un poco el pasado. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles son estas lecciones? En 30 segundos lo conversamos porque Estación Totuaba comienza ya. Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a direito. defender la libertad. Salud, Es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, libertad. Es una matraca. Para desmontar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totuaba. Hace unos meses se publicó el libro Pandenomics bajo una colaboración entre el sello Malpaís Ediciones y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Un libro cuyo hilo narrativo son algunas de las pandemias, solo algunas, que la humanidad ha vivido con anterioridad. La plaga Antonina, la plaga Cipriano, Justiniana, la muerte negra y sus diversas reapariciones, el cólera, la viruela, la influenza de 1918 y, por supuesto, el COVID-2019. Un librito de fácil lectura que te lleva de la angustia a la esperanza, pasando por algunos datos curiosos que, pues sí, arrebatan sonrisas, la verdad. Al pasar por sus páginas, queda claro que aún en pleno 2021 seguimos siendo tan humanos como lo fuimos en las épocas romanas con las primeras pandemias. Y sin embargo, parece que seguimos tropezando prácticamente con las mismas piedras. Las pandemias conllevan lecciones que mal haríamos en dejar de lado, en depositarlas en costales rotos y seguir caminando como si lo que estuviéramos viviendo no tuviera ningún parangón en el pasado. No es así. Las cuarentenas, las sanas distancias, los avances en la medicina e incluso el drenaje tuvieron un fuerte impulso en estos azotes pandémicos. Todo tiene una historia. ¿Hay algo que aprenderle a las pandemias pasadas? ¿Qué cosas en particular? ¿Qué lecciones nos dejan las pandemias pasadas? ¿Qué lecciones hemos de aprender ahora del COVID-19? El autor del libro Pandenomics es Diego Castañeda, economista, historiador, fan de Star Wars, así como lector voraz y un querido amigo, quien en esta ocasión nos acompaña para conversar sobre justo su libro, sobre las pandemias, sobre la historia, sobre las enfermedades, sobre la humanidad. Diego, bienvenido a la Estación Totuaba. De verdad, un gustazo tenerte entre nosotros. Muchas gracias a todos ustedes en Estación Tatuaba. Yo no sabía que era una totuaba, así que estoy aprendiendo. Está bueno esto. No sabía que era un pescado. No me lo imagino, pero voy a tener que googlear saliendo de aquí. De acuerdo. Antes de Sí. Dime. Antes de iniciar la mesa, déjame presentar nada más a Julio. Julio, igual, es miembro de la Estación Totuaba. Julio, bienvenido. Hola a todos, bienvenido, Diego. Gracias. Ahora sí. Diego, pues empecemos con tu libro y te voy a ser muy honesto, me gustó mucho y me gustó mucho el libro particularmente y quiero empezar con una cita que me parece engloba bastante bien el sentido del libro. La historia de las pandemias, dices, es también la historia de nuestras instituciones, de nuestra transformación en sociedades más resilientes. Es la historia del cambio de sociedades sagradas a industriales y de industriales a postindustriales. Es la historia de la salud pública. El mejor legado de la nueva normalidad es quizá la posibilidad de comenzar a diseñar una que sea más compatible con un mundo justo, igualitario y resiliente. Diego, antes de ver, ¿tú crees que realmente que el COVID, la pandemia en la que estamos, de toda la tragedia, sí es una pauta para construir un mundo más justo, más igualitario, más resiliente? ¿Realmente estamos ante una de esas oportunidades? ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que la oportunidad está ahí dada. Que no le estemos tomando es otra historia, pero la oportunidad está ahí, digamos. Todas los grandes crisis, por ponerlo de alguna forma, ¿no? A través del tiempo pues, han llevado a innovaciones, a cambios, a reestructurar nuestras sociedades, a replantear muchas cosas, ¿no? Es inevitable, así funciona esto, ¿no? Ante los grandes choques que luego
enfrentamos, surgen cosas así. Digamos, yo cuando escribía eso estaba un poco queriendo transmitir un mensaje un poco optimista al lector de que, digamos, hay algo positivo en estas cosas, que es que presentan oportunidades, ¿no? Yo hablo mucho ahí de cómo a veces estas situaciones como aceleran las ruedas de la historia, ¿no? Las cosas empiezan a suceder más rápido porque la gente quiere sobrevivir y entonces empieza a buscar hacer cambios, etcétera. Entonces, yo creo que la oportunidad está ahí, ¿no? Digamos, en los meses, desde que empezó la pandemia, pues ya vamos a empezar el tercer año de la pandemia en como 2 semanas. Tercer año. Porque empezó en diciembre de 2019, más o menos, en realidad, que es cuando empezaron los primeros casos, ¿no? Entonces, en realidad, ya estamos a punto de empezar el tercer año. Pues no, quizás yo estaba siendo demasiado optimista ahí, no estamos viendo como esas cosas en el planeta todavía, pero también es muy pronto porque en realidad todavía no salimos de este problema, ¿no? Y quizás no vamos a salir de ese problema todavía en un par de años más, ¿no? Entonces, lo veremos. Está bien. Julio César, ¿cómo ves el tema? Bueno, primero agradecer a Diego por estar aquí con nosotros, un libro muy interesante. Y me gustaría iniciar con una pregunta sencilla para todos nuestros escuchas. Ya nos comentabas un poquito tus motivaciones sobre el libro, pero ahora me gustaría preguntarte, ¿para quién va dedicado este libro? ¿Quién podría leer este libro? Si yo, por ejemplo, no conozco nada de epidemias, nada de economía, ¿podría leer este libro? ¿Podría entenderlo? Pues la intención cuando lo escribí era que así fuera, cualquier persona, sin importar que se dedique, con su conocimiento, etcétera, pudiera aproximarse a estos temas de una forma amistosa. Ahora, más allá de eso, también digamos, de mis lectores objetivos cuando estaba escribiendo era pensando en personas que quisieran ir un poco más a fondo en estos temas, ¿no? No necesariamente porque van a encontrar mucha profundidad en el libro, pero porque mi intención era un poco que sirviera como una introducción a estos temas, de forma que las personas que sintieran curiosidad o que tuvieran alguna inquietud respecto a lo que hay, dice, pudieran ir a las fuentes y pudieran ir a leer a mayor detalle a un sinfín de autores que saben mucho más que yo de estos temas, ¿no? Digamos, ahí quizás esos son mis dos públicos principales, ¿no? Un público general que puede o no puede saber de estos temas, y aquellos que sin saber de esos temas tienen curiosidad, ¿no? Piensa en un estudiante a lo mejor de primer semestre de cualquier carrera de ciencias sociales, ¿no? O cualquier carrera en general, ingeniería, lo que sea, que a lo mejor le da curiosidad por la pandemia misma o por lo que sea, tratar de entender qué son estas cosas que se hablan ahí, qué es una, no sé, qué son estos cambios demográficos, qué son, yo qué sé, cualquiera de los temas que están ahí. Diego, fíjate que corrígeme si me equivoco, pienso que hay dos mensajes claros en tu libro. Hay uno que dice, bueno, cada pandemia trae enseñanzas, lo has dicho ya, ¿no? Y mal haríamos en descartarlas, ¿no? Dices, de hecho, la historia no se repite, pero vaya que rima. Si tuviéramos que aprender algo de las pandemias pasadas, ¿cuál sería una de estas enseñanzas que el pasado nos ha dejado para poderlo retomar hoy en día? Ese por una parte. Y el segundo mensaje que creo que va también de la mano es, toda tragedia se enfrenta de mejor manera si la enfrentamos de manera colectiva. Las pandemias es justamente el claro ejemplo. La pandemia es pandemia porque es una cuestión colectiva, no es una cuestión de una sola persona, sino sería una enfermedad, ¿no? Nada más un síntoma, una cuestión de un individuo, pero no es así, es una pandemia y debemos, dado que nos pega a todos, la solución también recae en todos. Creo que esos son los dos mensajes, creo, que son del libro, ¿no? Pero empecemos por el primero, ¿no? Si tuviéramos que aprender algo de las pandemias pasadas, ¿cuál sería? ¿Qué dirías? ¿Cuáles son estas
estas cosas que deberíamos recuperar del pasado? Ok, creo que hay varias lecciones ahí, ¿no? Una que para mí es muy evidente con lo que se ha visto en esta pandemia es que digamos, la velocidad importa, ¿no? Por ponerlo en inglés, ¿no? Que es speed of the matter. Like, um, actuar lento cuesta vidas, ¿no? Es de estas cosas en las que necesitas gente activa, digamos, necesitas gobiernos que reaccionen rápido ante los problemas, que se pongan, que se pongan a tratar de buscar soluciones efectivas pronto, no a tener debates sin fin sobre si el tapabocas es bueno o no es malo, etcétera. Ese tipo de inactividad y de indecisión, etcétera, lleva a más muertos, ¿no? Y eso lo vemos hoy, lo vemos hace 2000 años, y lo veíamos hace 500, y lo veíamos hace 100, y seguramente con las pandemias del futuro, yo esperaría que digamos, una lección que se aprenda, que no pues, pasara, pero quién sabe, ¿no? Mucho de esto también es política, etcétera, ¿no? Yo creo que es una lección muy clave para el contexto específico en el que estamos hoy. Por otro lado, yo creo que también hay otras elecciones, ¿no? O sea, digamos, las pandemias suelen poner un poco como a prueba la solidez de las sociedades, ¿no? No nada más en términos de cohesión social o cosas así, sino, digamos, las estructuras sociales, estructuras económicas, estructuras políticas, ¿no? No es raro que después de ese tipo de eventos sueles ver mucha inestabilidad política, que sueles ver crisis económica, digamos, es lo normal, ¿no? Si sabemos que ese tipo de cosas suelen pasar, digamos, quizás la lección es que tenemos que construir sociedades más resilientes, ¿no? Que sean sociedades mucho más sólidas al momento de que enfrentan crisis, ¿no? En el caso específico de México, que digamos, en buena medida yo estaba pensando en el lector mexicano, no en el lector internacional, digamos, aunque pudiera también se le dé interés. Cosas como nuestra debilidad fiscal en México, ¿no? Crónica, ¿no? De al menos un par de siglos, claramente nos hacen ser un país que está menos preparado de lo que debería para enfrentar crisis, de cualquier tipo de crisis, digamos. Este solo es un tipo muy especial, muy terrible de crisis, pero en general pensemos en cualquier evento, crisis que requiere soluciones colectivas, una guerra, un desastre natural, no sé, el cambio climático ahora, ¿no? Una pandemia. Ese tipo de cosas requieren soluciones colectivas y las soluciones colectivas no son baratas, ¿no? Digamos, nada es barato en esto, necesitas dinero. Si no tienes dinero para invertir en atender a la población, pues no vas a hacer un buen trabajo y no vas a reaccionar bien ante lo que está pasando, ¿no? Los sistemas de salud particularmente, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero digamos, no solo eso. En general, pensemos pues la posibilidad de darle apoyo a las personas, ¿no? No, digamos, ves muchos, en ese tipo de situaciones se ven muchas distorsiones en los mercados laborales porque pues, pero la gente se encierra en sus casas y no trabaja, ¿no? Digamos, eso no es algo que está pasando ahorita, es algo que básicamente ha pasado en cada pandemia desde que existen las pandemias, ¿no? Una reacción de la gente es quedarse en casa, ¿no? Tratar de alejarse de otras personas, etcétera. Eso naturalmente pues, lleva a que la actividad económica disminuya muchísimo, ¿no? Yo en el libro, en el primer capítulo, si no me equivoco, no, el segundo capítulo, cito mucho el ejemplo en la plaga justiniana de lo que narra Procopio en su crónica de las guerras, sobre cómo se veía Bizancio, cómo se veía Constantinopla en la pandemia, ¿no? Y cómo narra que pues, las personas estaban muriendo de hambre porque pues, la gente no quería salir de sus casas, ¿no? Entonces pues, los panaderos se quedaban encerrados y los carpinteros se quedaban encerrados y entonces él empezó en una ciudad que era extremadamente rica y próspera para los estándares de su época, obviamente. De pronto empezó a haber muchísima pobreza y gente muriendo de hambre y muriendo de cosas que no estaban relacionadas a la enfermedad por eso, ¿no? Claramente, digamos, hace 1500 años, pues los estados no estaban preparados para reaccionar
ante estas emergencias. No existían cosas como los estados de bienestar, no existían restricciones de salud, no existía sistema de salud, no existían esas cosas, ¿no? 1500 años después, uno esperaría que después de muchas experiencias malas a lo largo de la humanidad, pues quizás diseñáramos mecanismos en los que, pues cuando pasen estas cosas, podemos reaccionar de mejor manera, apoyar a las personas, etcétera, ¿no? Y es algo que se vio muchísimo digamos, en todo el mundo, ¿no? No es algo exclusivamente mexicano, ¿no? Angus Deaton, premio Nobel de Economía de hace unos 4 años, 5 años, no me acuerdo mal, 2016 por ahí, él escribió un paper muy bueno, digamos, más o menos al final del primer año de la pandemia, en el que estaba... pues decía que un poco que los estados que están teniendo el peor desempeño económico en la pandemia, los que tuvieron peor decrecimiento en la pandemia, o sea, los que su economía colapsó más, son curiosamente pues los estados también que menos dinero le metieron en apoyar a la gente durante la pandemia, ¿no? Y es algo que curiosamente también, digamos, que sí, eso era cierto, digamos, durante las peores fases de la pandemia, pero también está siendo cierto en la post-pandemia, que no me gusta usar post-pandemia porque en realidad para mí todo esto no se acaba, pero cuando ves la recuperación de las economías, también son esos países los que están recuperándose más lentos, ¿no? Y es algo que es muy obvio y que debería ser como muy... no debería ser una cuestión de gran debate, digamos, porque el mecanismo detrás de esto es como muy evidente. Pero sin embargo, aquí estamos, ¿no? Estamos viendo que hay, por N razones, no todos los países como fueron capaces de reaccionar en una forma en que garantizaran los medios de vida de las poblaciones más afectadas. Y esto es especialmente problemático en países como nosotros, con altos grados de informalidad. Diego, retomando esta idea que mencionas y desarrollas muy bien sobre la velocidad de los cambios y la necesidad de atacarlos lo más pronto posible de igual manera, ¿será que estamos desdeñando el papel de la historia en todo esto? Porque tú ya lo has mencionado en varias ocasiones, que esto no es nuevo, ¿no? Pandemias han ocurrido, enfermedades nuevas también, y pues pareciera que nos estamos confiando, incluso en la introducción, si mal no recuerdo de tu libro, mencionas que precisamente los países ricos digamos, no atendieron a la pandemia como se esperaría que pudiesen haberla atendido, ¿no? A lo mejor alguien pensaría que los agarró de bajada, como se dice coloquialmente, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo este acervo histórico y los recursos económicos y humanos que tienen estos países, desde tu opinión, y quisiera escucharlo un poquito, ¿qué crees que falló ahí? ¿Confianza, exceso de confianza, una soberbia quizás, o total desconocimiento? O ahora sí, como dicen, si nos agarró de bajada esta nueva pandemia, pero pues que no va a ser la última, ¿no? Decía Hegel que lo único que les enseña la historia es que el hombre no aprende de la historia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Hegel en esto. Yo creo que sí hemos aprendido muchas cosas. Quizá lo que pasa es que a veces tenemos mala memoria, pero digamos, desde nuestros mismos métodos de respuesta, ¿no? Cosas como las cuarentenas, etcétera, pues esas cosas las aprendimos hace 700 años y seguimos haciéndolas, ¿no? Claramente sí hemos aprendido cosas. Yo siento que lo que falló en general, digamos, en Estados Unidos, en Europa, fueron quizás quizás 3 tipos de fallas, ¿no? Por un lado, creo que hubo países donde claramente fue un tema político, ¿no? Y eso fue Estados Unidos, ¿no? Digamos, donde el tema de la pandemia se volvió un tema de identidad política, se volvió un tema se politizó demasiado, ¿no? Entonces, si tú apoyas a los republicanos, yo no uso máscaras, si apoyas a los demócratas, uso máscaras, como sin sentido, extraño, no sé, pero yo creo que eso pasó más bien por el tema de la conflictividad política en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, eso claramente nos habla de que, digamos, mantener cierto nivel de tranquilidad o estabilidad política en los países durante las crisis es muy importante, digamos. Estos conflictividades
pues suelen más bien magnificar los problemas en lugar de ayudar a solucionarlos, ¿no? Yo creo que ese es el caso de Estados Unidos, muy, muy concreto. Los casos europeos, yo creo que es, y hasta cierto grado quizás también en Estados Unidos, creo que sí hay algo de subestimación, quizás, ¿no? Pero también yo creo que es un tema quizás de no aplicar los modelos correctos al momento de pensar esto, ¿no? Digamos, al principio tú veías a muchos países que estaban pensando la crisis un poco como si fuera el SARS, ¿no? El SARS de 2002, etcétera, que fueron, digo, que son enfermedades terribles, pero que se quedaron al final muy atrapadas en algunos países asiáticos, que tuvieron algunos, pues, o varios miles de contagios, pero nunca nunca se transformaron en pandemias, ¿no? Fueron epidemias muy localizadas en ciertas regiones. Y yo creo que la falla quizás en esto fue pensar mucho, o que esto iba a ser una cosa como el SARS, ¿no? Y que era una cosa como que se iba a controlar muy rápido, o que era una cosa como la influenza, ¿no? Como la influencia de la que vimos en 2009, etcétera, ¿no? En lugar de, o incluso si quieres la gripe española, ¿no? La influenza de 1918-20. Pero, digamos, como que se falló en entender la diferente que es esta enfermedad, ¿no? Y para mí esto es muy, 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 muy evidente en el caso mexicano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no es Europa, pero creo que cosas de la misma, digamos, parecidas pasaron aquí en Suecia, por ejemplo. Yo creo que el manejo que ciertamente dejó mucho que desear durante la pandemia, sufrió de lo mismo. Y es esta idea de como desde un principio, como querer anticiparte a la pandemia usando como referencia la influenza y entonces decir, bueno, pues es que sí, pues va a haber, más o menos esperamos que va a haber 6,000 contagios y los mecanismos de contagio son estos y estos y estos. Y en lugar de mantener quizás cierto grado de incertidumbre al respecto y extremar precauciones, un poco como, pues no es la misma enfermedad, quizás no se va a comportar de la misma manera, quizás hay que prevenir más, hay que hacer otro tipo de cosas. Y yo creo que desde un principio ese como error al momento de seleccionar cuál es como el tipo de modelo que tengo en la mente al momento de analizar lo que estoy analizando, fue un poco como un piso resbaladizo, como que llevó a ciertos errores en el principio, ¿no? De subestimación de lo que estaba pasando, de que no se tomaran las medidas agresivas lo suficiente que estaban pasando, que hubo mucha falta de coordinación también digamos, en los canales internacionales, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pues, se tardó mucho en reconocer que, pues, los tapabocas eran muy importantes, ¿no? Cuando era una cosa un poco como de sentido común, de pues si se transmite porque te estornudo o algo, pues entonces si tengo una barrera aquí que hace que si estornudo se quede aquí, pues evidentemente vas a transmitir menos, ¿no? Pero como que hubo estos, no sé, cosas raras, como de falta de sentido común pasando en muchas partes del mundo al mismo tiempo, que fueron llevando errores y errores y errores y errores y errores. Y el momento en que muchos países se dieron cuenta de esto y empezaron a corregir, pues ya había media pandemia atrás, ¿no? Entonces, ya, digamos, ya la escala de esto había llegado a tal grado donde la corrección no iba a ser suficiente para detenerlo, ¿no? Ya había cierta masa crítica atrás. Ya. Bueno, hay gente que dice que de hecho no hay recetas mágicas para atender pandemias, ¿no? Puede haber pasos, pero cada país tiene que lidiar y encontrar su forma, su ruta, su dinámica para lidiar con ellos. Diego, una nueva normalidad. Estamos ante un momento histórico donde va a cambiar las relaciones humanas. Por ejemplo, las interacciones de los saludos, el saludo a beso, tendremos que ver a la gente con cubrebocas ya a partir de ahora adelante, caretas, de saludar de puñito, ¿no? Y lo pregunto porque recuerdo que Claudio Lomnitz escribió una columnita donde justo hablaba sobre esta nueva normalidad. Y decía que, bueno, tan profunda que hemos de acostumbrarnos a vernos ya con caretas, ¿no? Las acciones no serán las mismas que antes. Hemos de aprender a vivir con el COVID, de mismo modo que lo hemos aprendido a vivir remoto, contaminación,
consumos, enfermedades previas, todo se ha modificado, ¿no? ¿Sí crees que estamos ante un hito? No lo sé, yo creo que hay dos formas de ver esto. La interacción humana será distinta. No lo sé, yo creo que hay dos formas de ver esto, ¿no? Digamos, por un lado, digamos, la historia humana no es otra cosa más que un constante cambio de normalidades, ¿no? Es más, es un surgimiento constante de nuevas normalidades todo el tiempo, ¿no? En ese sentido, pues sí, pues puede ser que sea una nueva normalidad y ya, pero digamos, es normal tener nuevas normalidades, ¿no? Y lo raro sería no tenerlas. Entonces, no sé, digamos, siento que es muy difícil, depende de dónde lo veas. Por ejemplo, yo veo aquí en Suecia el día a día, la gente, yo veo la vida exactamente igual a como era antes de la pandemia. Exactamente igual. Yo no veo ningún cambio de nada. O sea, la gente no usa máscaras, va a fiestas, se comporta como si En nada. Suecia no usan máscaras. No, digamos, desde que llegaron como a 80% de las personas vacunadas, una cosa así, pues la gente pues, regresó un poco como a hacer lo que quiera, básicamente. Y como no han tenido como un despegue de contagios brutal, pues entonces han seguido como haciendo lo que quieran, ¿no? Pero claramente en un principio, pues no fue la mejor idea dejar esa libertad, ¿no? Porque pues hubieran ahorrado probablemente muchos contagios y la gente hubiera sido más cuidadosa desde el principio, ¿no? Pero hay lugares donde sí ves esto, o sea, yo veo, digo, hace unos meses estaba en México, ¿no? Y veía pues la gente sí ves cómo ha cambiado algunos patrones. Hay personas que no, hay personas que se ve que siguen con la vida normal también, ¿no? Que, digamos, ¿qué va a dominar al final? ¿No? Es muy raro, no sé. Supongo que depende de qué tanto se extienda esto, ¿no? Digamos, si esta enfermedad se vuelve una enfermedad no sé, pensando como en la peste bubónica, ¿no? De que de pronto cada 20 años tenemos un ciclo de peste bubónica que mata a millones de personas, a lo mejor sí va a cambiar la forma en la que realmente interactuamos en muchas cosas. Si esto más bien se vuelve como la influenza, de que a lo mejor pues, te da gripa en el año, pero pues ya de pronto te dan una medicina que te la tomas y ya no pasa nada, entonces a lo mejor ahí no va a tener tanto impacto, no lo sé. Neil Ferguson, el muy famoso historiador británico, muy conservador, en un seminario decía que él esperaba que después de que el COVID un poco iba a ser como el SIDA en los 80s, ¿no? Que así como el SIDA en los 80s cambió la vida sexual de las personas, el COVID en nuestra época iba a cambiar la vida social de las personas, ¿no? Pero yo no estaría tan seguro. O sea, yo la verdad veo mucha de la vieja normalidad, siguiendo siendo la normalidad estándar, digamos. Eh, creo que un poco la nueva normalidad es más bien un fenómeno de un poco de los países que no han podido terminar de salir de la epidemia, ¿no? Y en el momento en que salgan de ella, pues quizás vamos a descubrir que la nueva normalidad es como 99.999% la vieja normalidad. Pues quién sabe. Julio César, cerramos para ya empezar a despedirnos, por favor. Híjole, pues qué mal que se nos acaba el tiempo. Esta charla da para mucho tiempo más. La verdad es que ha sido muy entretenida. Agradezco a Diego por estar con nosotros otra vez. Y me gustaría retomar una idea que se mencionó desde el inicio y que podemos encontrar a lo largo del libro e invitar a todos los que nos escuchen a que, bueno, compren el libro porque parece que retomamos la importancia de la colectividad, la importancia de la cohesión y la importancia de tener unas sociedades estables en donde se valore más a la vida y no a las cuestiones ideológicas o políticas, porque eso a la larga tiene efectos pues en cada uno de nosotros, es decir, se va un ser querido y eso pues nos marca de por vida, marca nuestra historia personal, nuestra historia familiar y la historia con mayúsculas en general, ¿no? Entonces, muchas gracias, Diego, por estar con nosotros.
No, a ustedes por invitarme. Yo, justo que mencionas esto, digamos, hubo un gran debate al principio de la pandemia, digamos, los primeros 6 meses, ¿no? Donde se debatía mucho sobre si salvar a la economía o salvar a las personas, ¿no? Lo cual es una cosa extraordinariamente ridícula porque las personas son la economía. O sea, si no salvas a las personas, no salvas a la economía, así sencillo, ¿no? No existe esta cosa como, no son entidades distintas, ¿no? Las vidas humanas son la economía. Entonces, si no salvas a las vidas humanas, tu economía va a sufrir, evidentemente. Eh, Creo que justo ese es digamos, lo que está detrás de mucho del gran daño que vimos en muchos países al principio de la pandemia, ¿no? Vimos a sociedades, a gobiernos, etcétera, muy ocupados debatiendo trivialidades, debatiendo tonterías, en lugar de ponerse a hacer cosas. Diego, cosas de las cosas más impactantes a mí particularmente, digamos, la pandemia que hizo una mella en mí fue particularmente lo del cólera, ¿no? Pensar que la pandemia del cólera fue lo que detonó el desarrollo o la implementación, meterle dinero al drenaje, ¿no? El drenaje que hoy conocemos es producto del cólera. Me pareció impresionante porque tuvimos que haber vivido esta tragedia para entender que el drenaje que pareciera hoy lo más común y lo más sensato, pues antes no lo era. Y justamente me ponía a pensar, pues, ¿qué cosas sensatas hemos de recuperar hoy del COVID? Que posiblemente en unos años nos digan, bueno, ese es sentido común hacer esta cosa. Pero antes del COVID, pues nunca pareció sentido común, como ahora sí lo es, meterse en el tema del drenaje. La historia del drenaje, debería haber un libro que se llama La historia del drenaje. A lo mejor sí existe, nada más que no sabemos dónde está. A lo mejor sí existe. Yo le decía aquí en la casa que me pareció impresionante lo del cólera, ¿no? Muy, muy impresionante. Y justo decía, ¿qué cosas habrá del COVID que en un futuro nos parecerá sentido común, pero que hoy en día pues, simplemente no lo vemos? Sí, yo creo que eso podría ser muy fácilmente, por ejemplo, trabajar desde casa, ¿no? Te sientes mal, no quieres ir a la oficina, puedes trabajar desde tu casa, puedes trabajar 2 días a la semana en tu casa y la economía no colapsa, la productividad no colapsa, etcétera, quizás, ¿no? Es algo que a lo mejor va a pasar, no sé, pero sí, el cólera es extremadamente interesante y es muy importante. El cólera no fue una sola pandemia, fueron 6 pandemias a lo largo del siglo XIX de cólera. 6 oleadas, todavía ¿no? tuvimos, 6 olas. Y todavía tuvimos como en el siglo XX, digamos, no pandemias, pero localizadas en países. Hay muchos países, muchas regiones donde sigue siendo un tema, ¿no? Bueno, en la India es particularmente un tema muy grave. Sí, bueno, el cólera viene de la India, para empezar. Es endémico de la India. Llegó por el mundo por el comercio de los ingleses. Cuando la India se vuelve una colonia inglesa, los ingleses se fueron los barcos ingleses por todo el mundo, ¿no? En México tuvimos epidemias muy fuertes en Guaymas, en Veracruz, en la Ciudad de México, en muchos lados, en el siglo XIX. Justo para mí ese es un ejemplo. Cuando yo pienso, por ejemplo, la pandemia actual y todos los debates sobre los tapabocas y todas estas cosas, a mí me cuesta mucho trabajo no imaginarme a Jon Snow, el inglés, no el de Game of Thrones, el doctor. Me cuesta mucho trabajo imaginármelo llegando, o sea, él escribió un libro de esto, ¿no? Pero esto para ponerlo en contexto, porque es muy importante, esto pasa antes de la teoría de los gérmenes, ¿no? Antes de la teoría microbiana de la enfermedad. O sea, eso pasa todavía en la época en la que creíamos en los miasmas, ¿no? Que las enfermedades eran como vapores, de que olía feo y entonces te enfermabas. Que esas cosas vienen desde Hipócrates. Estamos hablando de medicina, de la época en la que la medicina era medicina, supuestamente, ¿no? O sea, en ese contexto no había experimentos, no había como prueba de esto. Es una observación que la hace simplemente como, mira, se enfermas más la gente que vive por aquí y esa gente que vive por aquí coincide en que toma agua de esta llave, y esta agua que está sucia, ¿no? Entonces, ergo, seguro es que lo que están tomando les cae mal, ¿no? Es como, no hubo papers atrás, no hubo como grandes, no hubo
no hubo como este proceso natural que nos imaginamos ahora moderno de la ciencia, de cómo la ciencia avanza, se demuestra que esto tuvo un efecto, no, no fue nada así, fue simplemente una observación que le hacía sentido, otras personas en el tiempo que les hizo sentido ese tipo de observaciones, que empezaron a moverse en el Parlamento para hacer cosas, etcétera, etcétera, y decidieron hacer esta cosa, ¿no? Estamos en los 1800, a mediados de los 1800, ¿no? Siglo XXI. Estamos en la segunda década del siglo XXI y de pronto tenemos unos debates sobre si el tapabocas sirve o no sirve con una enfermedad que sabes que es respiratoria y que sabes que se contagia con la saliva de las personas o con sus estornudos, con sus cosas, ¿no? Y sabes que es una cosa que es una barrera, ¿no? O sea, si salen menos cosas de lo que estornude sale aquí, es muy obvio, ¿no? ¿Cómo diablos puedes hacer un argumento de que necesitas un paper para demostrar que esta cosa sirve? Bueno, es una cosa como de, tienes ojos, vives en la realidad, puedes ver que sirve, ¿no? O sea, si en el siglo XIX hubiera habido una persona que hubiera salido con Jon Snow y le hubiera dicho, no, señor Jon Snow, es que hasta que no salga publicado esto en el Nature, Journal de Medicina de no sé qué. Ajá, no podemos hacer nada, ¿no? El cólera seguiría existiendo y no tendríamos drenaje hoy. Claro. O sea, quizá parte del sentido común que nos deja el COVID pues puede ser el cubrebocas, ¿no? Como de, o sea, estornudas. Es sentido común, en Asia, por ejemplo. Allá cuando tienen gripa, etcétera, es lo normal ponerte tu tapabocas porque tienes gripa. Oye, Diego, quizá la obsesión por la evidencia formal nos hizo perder el sentido común. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, pues Pandenomics, libro editado por Malpaís Ediciones y la UNAM, ya está a la venta, ¿no, Diego? Y disponible para quien lo busque, ¿no? Está a la venta desde hace casi un año. Está desde hace 10 meses, más o menos. Bien, 9, pues 10 búsquelo, meses. créame que no se va a arrepentir. Diego, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros. Julio, gracias. Muchas gracias a que nos escuchan. Esto fue la Estación Totuaba. Hasta la próxima. Este podcast fue producido por Estación Totuaba. Guión, Rubén Reséndiz. Edición y acompañamiento de guión, Rafael Ponce. Panelista, Julio César Bautista. Let's see it.